El domingo 27 de marzo de 2022 llegaría una revista a todas las estanterías japonesas con un curioso capítulo en su interior. El mismo se titulaba El Guerrero de la Liberación. Nosotros en este lado del mundo recibiríamos el impacto 2 días antes, el viernes 25 de marzo de 2022, y vaya que se sintió. Si tendría que elegir un capítulo que ha roto el internet para la comunidad de One Piece sería este: El Guerrero de la Liberación, el despertar de la fruta de Luffy. Un evento histórico que sin duda no dejó indiferente a nadie. El ambiente ya venía caliente, dado que en el último capítulo, el 1043, habíamos tenido una viñeta que sin duda había roto la cabeza a más de uno. Luffy derrotado, ¿cómo es esto posible? Sin duda, esas 2 semanas que tuvimos que esperar por un capítulo fueron las más largas y agonizantes para la comunidad. Y no solo eso, fueron muchas las teorías que intentaron traer luz a esa oscuridad, pero la luz llegaría contundente a nuestros ojos con este hermoso capítulo, ¿o no? La realidad es que a muchos les pareció una jugarreta muy mal ejecutada, mientras otros lo alabaron como el mejor power-up de la historia del anime y manga. Yo estoy aquí el día de hoy para revisar esta hermosa nueva forma de Luffy, desde sus puntos más flojos hasta los más bien ejecutados. Esto es el aniversario del Gear Fight, el Guerrero de la Liberación ha llegado. A ver, no existe power-up en One Piece que haya causado tanta polémica como este. La comunidad literalmente se fragmentó en 2 bandos, lo que lo amaron o lo odiaron. Y es que es cierto, eso define a la perfección lo que pasa con este aumento de poder. O lo amas y te entregas al concepto en cuerpo y alma, o lo odias y no puedes parar de ver cosas malas en el mismo. Como se caracterizan los vídeos de Cazador de Piratas, trataré de ser lo más neutral posible, y de hecho, cada vez que mencione una cosa mala, mencionaré una buena para contrarrestar todo. Así que quiero, por favor, que en los comentarios abunden con toda la información y opiniones que tengan al respecto. Quiero hacer una especie de reaccionando a los comentarios y todo eso una vez termine este video, para aportar a la comunidad más contenido, no solamente de la forma en la que yo entiendo este power-up, sino todas las críticas y opiniones que la comunidad de este canal pueda llegar a tener al respecto. Pero bueno, sin dar más vueltas, comencemos. Un nuevo power-up viene cargado de nuevas habilidades, nuevas cosas que el protagonista de este aumento de poder puede ejecutar, porque lo dice en el nombre, un aumento de poder, un power-up para derrotar a alguien, para volverse más fuerte, para superar sus límites. Y el Gear Fight evidentemente cumple con ese requisito a la perfección. Si hablamos de habilidad, lo malo que yo lo veo a todo esto es cómo fue ejecutado, es decir, su aparición. Para mí, los misterios en One Piece se caracterizan por suceder muy a fuego lento. ¿Esto qué quiere decir? Que Oda es experto en dejarnos una viñeta con información suficientemente relevante, pero que no terminamos de entender. Pero luego, arcos, siglos después, esta información vuelve a ser relevante y decimos: oh Dios mío, Oda God, ¿cómo no vi eso antes? Estoy seguro que muchos habrán pensado en algún momento de esta naturaleza, pues One Piece está lleno, plagado de estos foreshadows, y eso es de lo más genial que tiene la serie. Pero con el tema del despertar del Gear Fight, se siente como que no termina de cuadrar el asunto. A ver, el más grande justificante que tiene Oda para decir ok, la fruta de Luffy siempre fue así de especial, es el personaje de Who, quien se nos introduce literalmente en la última parte de este hermoso arco que es Wano. Y eso como que no nos da tiempo suficiente para que esa idea se implante en nosotros. Recordemos que una de las cosas más grandes que venimos hablando de One Piece desde siempre es cómo Luffy ha transformado una mierda de fruta en una obra maestra. Pero con la introducción de esta posibilidad, eso va muriendo al punto de que literalmente
termina volviéndose un nada. Luffy tiene una fruta de las más especiales del mundo de One Piece, por no decir la más especial, y termina cagando un poco con lo que se supone que significaba el que él tuviese esa habilidad. Y si bien es cierto que sigue siendo igual de ridícula bajo ciertos términos, la realidad es que en efecto tiene muchas habilidades muy rotas y literalmente te resuelve la vida. Yo siento que necesitábamos más tiempo, porque no es lo mismo tú decir, en los últimos capítulos del arco de Wano se empezó a introducir una idea de que posiblemente la fruta de Luffy no sea tan mierda como uno se imaginaba, y que arcos después esa idea explote y veamos el despertar a que, bueno, literalmente 10, 20 capítulos después se nos presenta la idea ya desarrollada y ejecutada. No pareciera ser los mismos tiempos que Oda trabaja, y eso se nota. Oda parece haber estado demasiado apresurado en mostrarnos este power-up, y eso no queda tan bien. No es su estilo, la verdad. Y sí, sé que muchos me van a estar diciendo, Cazador, hay momentos en los que aparenta apelar a esta fruta, a este despertar en el pasado, como en Skypiea. Pero esos son momentos a los cuales Oda apela para que nosotros nos sintamos como, bueno, sí, es posible, pero no dan una definición clara, no son lo suficientemente contundentes como para decir, ok, en verdad lo tenía todo planeado, y puede ser, pero que por miedo a mostrar de más, simplemente se cortó en los detalles, y por eso a muchas personas se le hace difícil entender este nuevo concepto, asimilarlo. Es que tenemos toda la vida tratando a Luffy con esta forma y de la nada nos cambian el concepto de Luffy y es difícil para nosotros poder aceptarlo a la primera. Pero bueno, si hablamos de lo bueno que trae este power-up desde el punto de vista de las habilidades, es literalmente no recurrir al power-up a través de la ira. Un concepto que está gastado. Si te digo lo siguiente, es un personaje con una energía increíble. Muchos lo tratan como tonto, pero siempre pone la cara por sus amigos y siempre es una especie de aventurero, guerrero, valeroso, que tiene un lado oscuro, carga con una energía negativa dentro de sí, que lo vuelve en un personaje irreconocible al punto de que puede lastimar incluso a sus propios amigos. Estoy seguro que más de un anime te ha llegado a la mente, y es que ese concepto del Berserk, del power-up a través de la ira, es uno que se ha agotado en Japón y se ha utilizado hasta más no poder. Me alegra que Oda haya buscado la vuelta a esto y que una de las formas más importantes de Luffy no recurra a esto que se puede ver como un estereotipo ya. Y es que no son uno y dos los protagonistas que caen en ese mismo juego de tengo una bestia en mi interior con la cual tengo que hacerme amigo, o no me puedo hacer amigo porque es mala, tengo que desecharla, pero es una parte de mí. Es un concepto muy gastado y utilizado, esta especie de dualidad entre el protagonista que es la luz y la sombra que hay en el interior. Y es algo muy real, debo de admitir. Todos los humanos tenemos como esa personalidad que mostramos, que exteriorizamos, pero que también cargamos con esos sentimientos que no son tan positivos que literalmente la gente repudiaría. Es la norma y está muy bien, pero ya, las cosas como son, puede ser muy realista, pero ya está bastante agotado. El que Oda haya decidido darle la vuelta totalmente a este concepto, trayéndonos uno que apela más al propio lore de la serie, como vamos a ver más adelante, lo vuelve más especial. Y me encantaría poder hacer este vídeo 10 años después y ver si ha causado un impacto en la cultura del país nipón y los anime manga que salgan después de este capítulo empiecen a apelar a ello y no a traernos un Dark 2.0 remake asesino silente del abismo rocalloso, que es lo que nos están dando todos. Dicho lo dicho sobre el nacimiento de la habilidad en sí y cómo afecta y afectará al futuro del anime manga, vamos a hablar sobre el poder en sí, más dentro del mundo de One Piece. Mira,
Lo malo que tiene este punto es cómo siento que Luffy ahora pasó de tener una fruta bastante mediocre, peleando contra otros que tienen las mejores y ganándoles por la perseverancia y no tanto por ser el más fuerte, pasó a tener una especie de doble fruta que comparte atributos de Paramecia a atributos de Zoan y que lo combina todo de una forma que hasta es exagerada. Y es que no solamente se destruye uno de los conceptos más bonitos que tenía Luffy como protagonista, sino que también ahora se nos apela a una especie de poder divino, porque es así, estamos hablando de que Luffy tiene el nombrado poder más ridículo de la serie, lo cual es tremebundo, pero al mismo tiempo es considerado como una especie de un dios, el dios del sol. Y si bien en el mundo de One Piece no parecen haber dioses como tal, esto es un concepto del cual debería de tener cuidado Oda. Está sobrecargando al personaje de muchas cosas, entiendo yo. Y no quiero adelantarme a los acontecimientos, pero una de las cosas más geniales que tiene la obra es ver cómo personajes sin necesariamente talento se vuelven los más pro. Roger es un buen ejemplo de eso, que con un machete y sus santos tamagos se hizo con el mundo. Entonces, el que ahora nuestro queridísimo protagonista esté siendo parte de este juego con todas las habilidades especiales y todas las cosas únicas, me mortifica. No solamente le pasa a él, también siente lo mismo con Sanji. Con Zoro también podría apelar a ello, lo cual me preocupa bastante. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de esos dos, en algún momento también hablaré de los power-ups de estos y cómo evolucionaron. Si les gustaría ese video me dejan saber con un like y en los comentarios. Pero bueno, ¿a qué me refiero con el tema de la doble fruta? Bueno, el mismo Kaido lo dice, parece Zoan y parece Paramecia. ¿Qué rayos está pasando? Tiene las habilidades de ambas, y eso se me hace un poquito injusto, porque con los personajes que tienen habilidades así de especiales, se nos ha dejado en claro desde el primer momento. Pero ahora, justamente cuando se trata del despertar, pareciera como que Luffy va a tener todas y cada una de las habilidades del mundo de One Piece. Eso es lo que no me cuadra aquí. Pero pasando a cosas más optimistas, lo bueno que tiene este punto es que para mí despertar significa romper las barreras de la fruta. Y aquí algo pasa muy curioso. Y es que las habilidades que Luffy obtiene no son necesariamente nuevas, sino que potencia lo que se supone que hacía su fruta en una primera instancia. ¿A qué me refiero? Bueno, Luffy siempre ha tenido desde Enies Lobby las llamadas marchas, y estas son habilidades muy enfocadas a un aspecto de la fruta en sí. Una controla su flujo sanguíneo, trayendo más velocidad y cosas mamadísimas que ya sabemos. Otras con simplemente un hack aumenta esta flexibilidad hacia todos lados, vamos a decirlo así, aumentando el tamaño y por ende la fuerza de los ataques de Luffy. Todos estos conceptos son licuados en un despertar, rompiendo todos los límites pero dándonos cosas conocidas. También, por ejemplo, la invulnerabilidad a los ataques eléctricos es algo que Oda monetiza y lo combina aquí, dándonos momentos bastante icónicos. Yo recuerdo teorías que apelaban a Luffy a que se va a volver un gigante y cosas así, que terminaron siendo totalmente ciertas. Claro, hay habilidades con las cuales no estoy demasiado contento, como la capacidad de convertir el terreno a, vamos, todo de goma. Pues ya lo dije, no me parece correcto que apele a dos tipos de despertares al mismo tiempo. O es un despertar Zoan o es un despertar Paramecia. Pero bueno, dejando de lado lo que despierta del lado de Paramecia, la Ito Ito no Mi modelo Dios del Sol Nika trae consigo una combinación lógica de habilidades que termina siendo muy bien ejecutado desde mi punto de vista. Claro, el toque caricaturesco lo hace ver aún más cómico, pero no deja de ser letal. Y creo que el efecto secundario que tiene esta fruta es de los más interesantes. El cómo Luffy se derrite literalmente tras desactivarse este estado es una delicia desde mi punto de vista. Me encanta cómo, por ejemplo, para activarlo Luffy tiene que decir ok, tengo que encontrar ese ritmo en mi cuerpo a través de algo que hacía con la segunda marcha, que era bombear su sangre. O sea,
Es un concepto muy básico del cual él nunca se había dado cuenta, pero que gracias a el despertar lo obtiene. Y eso es algo muy bueno. No es como que ahora Luffy lanza rayos nucleares por los ojos porque le salió del nalgo. No, está apelando a conceptos que ya había manejado en la serie. Y eso es lo que debería de hacer Oda siempre, porque es lo genial. Ok, es tiempo de hablar del lore de la serie. Y aquí nos vamos a poner más serios. Lo malo, desde la perspectiva del lore, es el cambio de nombre de la clásica Gomu Gomu no Mi a la trágica Ito Ito no Mi, modelo Dios del Sol Nika. Creo que esto es un punto donde la gran mayoría de personas de la comunidad está de acuerdo, porque una de las cosas más icónicas que tenía la serie es la Gomu Gomu no Mi, power up introducido en el capítulo 1 y que murió en el 1044. Es curioso, pues cada vez que leo en los recientes capítulos que Luffy dice algo como Gomu Gomu no Mi, yo me quedo de 10, porque obviamente Luffy no sabe, pero nosotros sí. Ha perdido el impacto el que se nombren las técnicas de esta manera. Y no sé si a ustedes le pasa, pero yo me quedo como que me recuerda a un tiempo mejor. Es súper raro, pero realmente se siente como que un ataque directo a tu propia serie. El que tú decidas cambiar el nombre de tu fruta por otro con la excusa de darle un aumento de poder a tu protagonista. Esto, desde mi punto de vista, trae consigo una serie de consecuencias que creo que Oda no tomó en cuenta. Como por ejemplo tantos momentos donde los miembros de la banda de Shanks en el primer capítulo hablan sobre la Gomu Gomu no Mi. Otros tantos momentos donde el propio Oda ha hablado de esto en su, por ejemplo, SBS y cosas así. Hay tantos momentos donde podríamos decir, ok, aquí algo no cuadra, como que es una idea que Oda tenía, el que la Gomu Gomu no Mi tuviese ese nombre. Pero el problema, como dije al principio de este vídeo, es la ejecución de tal cambio, lo que genera conflicto. Para mí, hubiese sido mejor que a la Gomu Gomu no Mi se le agregara otra cosa, en plan Gomu Gomu no Mi, Dios del Sol Nika. Pero no que se abandonara el nombre a sentido general. Era algo demasiado icónico que simplemente se perdió, y tanto tiempo que costó desarrollarlo al punto en el que lo teníamos, que literalmente nunca ha sido de los power-ups o de las habilidades que están en las listas de los mejores aumentos de poder o las mejores habilidades de los protagonistas de Shonen, pero que siempre los fanáticos de One Piece lo teníamos como algo, por lo menos no es un power-up que es regalado. Pero aquí no sé si sentirme como un regalo por parte de Oda o que en efecto él tenía todo esto planeado. Yo siento que, como dije, es apresurado, pero bueno, hay que ver las cosas desde el punto de vista en el que estamos ahora. Y se siente un cambio innecesario. Esperemos a ver cómo evoluciona. Lo bueno que tiene el tema de basado en el lore es que exactamente eso. Es un aumento de poder que apela a la perfección al lore de la serie. No solamente en las técnicas que ya hemos visto, sino en ese misticismo que hay detrás. El niño de la alegría, los tambores de la liberación, el guerrero de la liberación, el amanecer del mundo. Todos esos son conceptos que van ligados. No entendíamos necesariamente por qué, y no lo entendemos aún, pero con el tema del Hard Fight, de la digievolución de la Nika Nika no Mi, estamos entendiendo más. Ya sabemos por lo menos que esa figura de Joy Boy tenía esta fruta en algún punto. Y que ya sabemos a la perfección que estas habilidades son las que más teme el gobierno mundial. Ya sabemos a la perfección que está hecha como para traer esa felicidad al mundo. Hay tantas cosas que combinan a la perfección con el lore de One Piece en este despertar, que es lo genial. Y eso es lo que más me gusta, porque siendo sincero, Oda hizo muchas cosas raras con esto. Pero debo de admitir que el apelar a tantas cosas de su propia serie que son basadas en los misterios que vamos a resolver
en lo que viene de la serie, estuvo bien. Y es un aplauso totalmente para él. Por eso nos sentimos tan bien cuando encontramos momentos, por ejemplo en el pasado de la serie, en el arco de Skypiea, para ser más específicos, que parecen apelar a esto que nosotros vemos en la fruta de Luffy. Decimos, ah cabrón, pero esta forma, esta silueta, ¿no será esto? ¿No será que está apelando a ello? Yo creo que no es necesariamente que cada viñeta donde aparece Luffy en un monigote chiquitito tenga que apelar a el Gear Fight, porque puede ser lo inverso, puede ser Oda intentando apelar a su propia obra, pues es el creador y ya está, pero ¿qué es eso, loco? Esos mini detalles, esas cositas que descubrimos son las que le dan sazón a la serie. Y ya sea que Oda lo tenía planeado y en el pasado dejó esta semillita para que la encontremos cuando descubramos todo, o que en efecto lo que está haciendo se le ocurrió muy a la prisa y leyó su propia obra y decidió apelar a ello, loco, de cualquier manera me encanta. Entiendo que hubiese sido mejor dejarlo florecer, como ya dije en puntos anteriores, sembrar la semillita y dejar que florezca como los grandes misterios de One Piece se ejecutan, pero de esta manera tampoco está mal, porque el mensaje de este video no es eso. Es que simplemente había formas mejores en las que se pudo hacer esto, desde mi humilde opinión. Un punto neutral que no es necesariamente bueno, pero que tampoco es malo, es un punto que hay que observar y ver cómo evoluciona a futuro, es el hecho de la siguiente pregunta. ¿Qué tanto ha sido voluntad de Luffy y qué tanto ha sido voluntad de Nika? Esa entidad que se supone que hay dentro de la fruta de Luffy. Ya sabemos que las Zoans tienen una especie de identidad, eso es obvio. Pero desde antes de eso se ha estado hablando de la posibilidad de que el sueño de Luffy haya sido una imposición y no tanto algo que haya nacido desde dentro de sí, un deseo genuino. ¿A qué me refiero? Bueno, recordemos que en este capítulo, en el capítulo 1, el alcalde menciona una frase que será un sueño o será un destino. ¿Está Luffy destinado a hacer grandes cosas por todos los que estuvieron antes de él con las características similares o porque le salió de los tamagos? Siempre en One Piece hemos querido que sea una cuestión de que él con sus santos tamagos se haya posicionado y haya dicho ok, yo quiero ser esto y estoy dispuesto a hacer todo para cumplir ese objetivo. Y no tanto que sea un paso generacional tan obvio como ya hemos visto. El hecho de que ahora se esté confirmando que Luffy tiene exactamente la misma fruta de Joy Boy, una figura súper importante que estuvo en el centro del siglo vacío y que posiblemente haya sido una especie de líder de los desvalidos, es súper mortificante. Pero antes de eso se había dicho de que Luffy tenía la misma voluntad de Roger, que hasta comparten un sueño oculto entre comillas. Y eso es muy mortificante. Llegará el día donde se confirme que Luffy siempre estuvo destinado a hacer estas cosas y por ende siempre encontró aliados, siempre encontró la forma de lograrlo, o nos dejarán en claro que pese a que Luffy tiene todos estos atributos, no es algo que ha sido impuesto a él, sino que él lo decidió como tantos otros decidieron hacer el mal. Realmente esto es un tema muy importante porque sí, en el lore de One Piece existe el tema de la voluntad heredada, pero también la voluntad heredada tiene como una identidad, una mancha que no se quita, que es lo malo aquí, lo negativo, porque le quita mucha libertad de acción a la persona que recibe esa voluntad. No sé si me entienden, es un término un poquito más complejo y hay que ver cómo cada quien responde a ello. Por eso lo pongo como un punto neutral, porque como Luffy decide actuar frente a todo esto que se está diciendo sobre él, es como lo aceptaremos nosotros. Si Luffy dice, ah, bueno, soy el elegido, entonces yo estoy destinado, pues es el elegido y ya está, y Oda habrá cagado muchos de los términos importantes de su serie. Pero si él decide romper con este ciclo de alguna manera, podría ser bastante interesante. Por eso es algo que tenemos que estar observando muy detalladamente. En conclusión, este es un power-up excelente con una ejecución muy mala. El tiempo donde aparece y cómo aparece no es lo mejor. Ya veníamos con Luffy siendo inflado con el tema del Haki del Rey Avanzado y estaba peleando contra Kaido de igual a igual, por lo que no era tan necesario
que se gastara una carta más como esta. Y más de una forma tan apresurada, como ya dije anteriormente, pues Who is Who es introducido en este arco y no hubo tiempo para asimilar este posible cambio. Sin embargo, las cosas buenas que trae este power-up son sin duda interesantes, desde toda esa nueva ola de aumentos de poder que podrían estar basados más en la personalidad alegre y juguetona de sus protagonistas, hasta ese lado más cartoon y más arriesgado que Oda nos trajo, combinando todas las demás marchas y todas las demás formas de el Yonkou Luffy. La verdad es que es un tema muy interesante, sin duda espero mucho más, ver muchísimo más de este power-up en el futuro y cómo explota el internet de maneras diferentes, porque sí, estoy seguro de que esto va a evolucionar. Y solamente estamos viendo la punta del iceberg. Pero cuéntame, si has llegado hasta este punto, déjame un corazón en los comentarios. Corazón morado, a ver, es una especie de señal. Llegué hasta este punto, cazador, yo vi el vídeo completo, eso me alientaría bastante, ya que me están pidiendo mucho este tipo de análisis un poquito más elaborados como solía hacer antes. Y si veo que tiene el apoyo, compartiendo, comentando y dejando todo su amor en los likes, óyeme, que me pondré las pilas a trabajar de nuevo en este hermoso canal. Como siempre, y por si no lo saben, les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.